reunión, que es Consejo de Seguridad de Bogotá, funcionarios locales, la alcaldesa encabezándolos y nacionales, la fuerza pública, y que tuvo pues bastante tiempo de análisis de datos que hay que volver cada vez más certero, pues ha tenido la conclusión de que un problema de seguridad como el que tiene Bogotá, algunas de cuyas estadísticas han aumentado con los datos disponibles. La que más me preocupa es homicidio, dado que ha sido como una medalla que se ha colocado Bogotá desde hace varias décadas, el de reducir la tasa de homicidios al punto de que es una de las capitales de Colombia menos violenta. Eso es poco percibido por incluso la opinión pública bogotana. Pero cuando se hace la lista de tasa de homicidio de capitales de Colombia, Bogotá está en el último o en el penúltimo lugar. Para una ciudad tan grande y compleja es un gran éxito cuando en el año 93 estaba con Medellín encabezando las ciudades más violentas del mundo. Medellín también tiene un éxito similar. Incluso, habría que decirlo, incluso más acelerado que el proceso bogotano. Están casi igualando sus tasas de homicidio en el borde en donde estamos cerca de considerar las ciudades no violentas, que es cuando se baja de 2 dígitos a 1 la tasa de homicidios. Ese éxito, digamos, no ha sido, no le llamo vendido, sino publicitado lo suficiente, porque en ambos casos esa caída de la violencia tan espectacular en las 2 ciudades más grandes de Colombia tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Y este es un tema que tiene que ver con la seguridad. Casi en los últimos tiempos hablar de seguridad era hablar de número de armas, de número de cárceles, de números de presos, de número de bajas, al punto que por estar hablando tanto de número de bajas, terminaron matando 6.402 jóvenes inocentes. Ahora, dentro del criterio de la seguridad humana, que es el que se ha expresado aquí en boca de la alcaldesa, las variables sociales y las variables que tienen que ver con la vida, sin que demeritemos la labor de la represión del Estado, son fundamentales en una política de seguridad. Y por eso los consejos de seguridad hablan de esas variables. Si se mueven en positivo, creemos aún la violencia disminuirá más en la sociedad colombiana. Y por eso, en la relación de cosas que hablamos, que ya se han mencionado varias, tuvimos dos ejes. El eje de cómo aumentar en el corto plazo la fuerza policial en la ciudad de Bogotá, castigada porque, dado el conflicto violento de Colombia, pues buena parte del crecimiento del número de efectivos de la policía fue llevado a zonas de violencia, a cubrir territorio que la policía había abandonado hace bastante en medio de la violencia, no podía resistir el ataque, no estaba capacitada para ese tipo de conflicto y de hecho pues no debería estar capacitada porque la misión de la policía es la seguridad ciudadana. Pero ese esfuerzo durante 2 décadas dejó a Bogotá mal parada en este tema de los números y se han venido acumulando, digamos, bajando la tasa relativa de policías por 10.000, 100.000 habitantes, la unidad que se quiera, disminuyendo la capacidad policial en la ciudad de Bogotá. Esa tendencia que es de décadas tiene que revertirse ahora. En eso ayudará un poco los esfuerzos de paz en el país, pero en el corto plazo y de manera concreta el esfuerzo se centra
en que todo el personal policial que hoy está en actividades administrativas, cuando fue educado para otro tipo de actividad, debe salir a las calles. Así de simple. Al salir a las calles aumenta automáticamente el número de policías efectivos, realmente efectivos, y por tanto el número de policías en Bogotá, que es el objetivo de lo que aquí se plantea, más de mediano plazo, para aumentar el número de policías en el total nacional se necesita educación, escuelas de formación para cualquier nivel de los rangos de la policía. Sin eso no es posible aumentar la fuerza policial. Este es un tema que tiene que ver con la fiscalidad del país. Les comentaba cómo el crédito flash del FMI que se adquirió en virtud del COVID, que se paga en 3 años y que es abultadísimo de miles de millones de dólares, hoy, por ejemplo, nos hace saltar el pago de deuda de 76 billones este año a 105 el año entrante, lo cual prácticamente deja al gobierno y al Estado con una mano adelante y otra atrás. Y aún así podemos garantizar unos resultados. En el corto plazo, entonces, toda la policía sale a la calle. Del otro lado está el tema, el otro eje es la prevención del delito. Cuando se comete un delito ya hay una derrota de la sociedad. Ya los procesos tienen que ver con cómo investigar al delincuente, con cómo encarcelarlo, sancionarlo, con cómo capturarlo, con la fuerza y la capacidad para las capturas, etcétera, etcétera, etcétera. El éxito de la sociedad en seguridad consiste en que no se cometa el delito. Y eso se llama prevenirlo. Y prevenirlo tiene que ver ya con variables que llamamos sociales y que son fundamentales en la seguridad. Yo diría que la variable fundamental para una sociedad pacífica es educar a su niñez. Bogotá tiene un gran adelanto en esa materia, un esfuerzo continuado y sostenido que nosotros vamos a ayudar, porque a diferencia de lo que pasa en el país, que la labor fue asumida por el ICBF de manera pobre para pobres, en el distrito se ha logrado avanzar en la estrategia de los 3 años de preescolar. Por tanto, está a cargo de lo que aquí se llama la Secretaría de Educación, del sector educación. No el sector de asistencia social, sino el sector de educación. Y esto que ha venido avanzando en Bogotá, ahora podría avanzar más en la construcción son 70 colegios, sedes nuevas de colegios. 70 colegios, 60.000 cupos nuevos. Que son 60.000 cupos nuevos, tienen integralmente los 3 años de preescolar, luego aumenta en una proporción importante la capacidad del distrito en lograr lo que es una orden constitucional. Y es que la niñez, la infancia primera, después de los 3 años pueda empezar a adquirir procesos educativos. Eso es lo que ha funcionado en los países pacíficos hoy para bajar las tasas de delincuencia. Es una medida a largo plazo y como los niños no votan, nunca ha sido el cuidado de los políticos. Pero para nosotros es la prioridad. Entonces, el gobierno nacional va a ayudar a cofinanciar ese esfuerzo que ya se viene adelantando. Y va a financiar, aquí ya se dijo, el esfuerzo de salto de la educación pública superior. Y aquí hay un énfasis que hay que aclarar. Programas como Ser Pilo Paga, pues no son propiamente los ejes de lo que nosotros queremos hacer. Porque han terminado realmente con dinero público subsidiando la universidad privada y generando una deuda al estudiante. Porque no eran regalos, eran créditos. Hoy tengo que anunciar que todos los créditos que se han heredado del programa Ser Pilo Paga
por los estudiantes que aún están estudiando en universidades sus carreras, hemos asumido que la nación los va a pagar. Entre un 100% y un 50%, es una cantidad que puede llegar hasta 134.000 millones de pesos. Es una deuda que creo que tiene la nación con esos jóvenes, muchachos y muchachas, que tenían derecho a la educación superior y que les tocó fue firmar por su pilera un crédito, con el cual quedaron pues en una situación de vulnerabilidad absoluta. Ese crédito desaparece y lo pagamos nosotros. Significa, de todas maneras, el último, digamos, ayuda a este tipo de planes que en mi opinión no funcionaron bien. Nosotros queremos es ayudar a financiar la educación pública superior, a desarrollarla en calidad y en cantidad en todo el país. Y aquí en Bogotá, entonces, siguiendo incluso esfuerzos que se venían haciendo antes, pues hemos acordado lo siguiente, pues aquí ya se dijo, Multicampus Suba, que se hace en la ALO. Esa fue una idea que quedó en un plan de ordenamiento territorial hundido, menos mal el de la alcaldía. El nuestro fue aprobado, dice lo mismo. Fue aprobado porque el mío fue hundido. Pero la idea era que allá en el área occidental, que es en la que estamos hoy, donde está la mayor parte de la juventud bogotana, por encuestas, la mayor parte de demanda de la educación superior y con la menor cantidad de universidades que están concentradas en el centro norte, donde hay menores espacios verdes, que es un problema también de inseguridad, el vivir entre el cemento gris y no entre los árboles y la estética. Y entonces aquí todo junto se puede más o menos solucionar a partir de transformar la ALO en un campus universitario verde. Y a eso aquí le han llamado el Multicampus Suba. Entonces, vale 317.000 millones, sí, señor, que la nación va a poner para que se vuelva una realidad para la juventud de Suba, sobre todo en su sector occidental, que es el más pobre de Suba. Vamos a continuar el porvenir. Logramos hacer la sede hermosa que tiene hoy la Universidad Distrital en Bosa. No me invitaron a la inauguración, pero bueno. Esa fue en la administración pasada. Sí. En la nuestra lo invitamos. Que valga la pena. Pero ahí quedó medio lote. La mitad del lote aún es para un segundo proyecto que ahora hemos decidido hacer, que era la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Distrital en Bosa. Está el lote, entonces nosotros vamos a financiar el proyecto. Aquí en Kennedy también nos tocó, ese fue un esfuerzo piloto interesantísimo, que es con el ITC, que tiene la Universidad de Kennedy, y ahí se desarrolló con instalaciones, con estructuras instalables, y después se fue complejizando, y ahora ustedes lo han llevado a una especie de multicampus Kennedy. Entonces hay 10.000 metros cuadrados disponibles para continuar el proyecto, y entonces vamos a agrandar con financiación nacional la Universidad de Kennedy. La aduanilla, que también me tocó restaurar, es un edificio muy bonito, en Puente Aranda, ¿no? Entonces aquí han decidido hacer la Facultad de Artes, que debe ser del máximo nivel, porque Bogotá tiene unas historias de creación de arte muy bonitas, poco visibles. Me encontré buscando por YouTube el underground cultural de Bogotá, que no sale por los canales aquí presentes. Y encontré un rapero que tenían muchos videos, 1 millón de visitas. Me puse a escuchar, yo encontré ahí un poeta
He encontrado 2 poetas ahí, debe haber muchos más, pero esos son los que yo he conocido, uno venezolano y Cancerbero y Samurai se llama el rapero. Se llamaba porque lo asesinaron. ¿Por qué lo asesinaron? ¿Por qué un comunicador desde el arte de esa potencialidad y calidad? Porque vinculaba desde el barrio pobre de Ciudad Bolívar lo mejor de la música, incluso clásica, de la composición literaria, de la fusión y de esas nuevas formas culturales que tiene la juventud. ¿Por qué lo mataron? Eso es interesante, pero ahí, mirando eso, uno puede observar cómo en la base del barrio popular, un tipo de educación, que no es la del país, es la bogotana, pública bogotana, que ha llevado a enseñar a tocar los violines, a tener las partituras y leerlas, a leer poesía, por ejemplo, y logra que estas vanguardias en las formas actuales puedan hacer arte. Pues a mí me parece que hay que aprovecharlo, porque al final el arte es lo que nos coloca en otra perspectiva siempre. Y la Facultad de Artes allí, pues me parece, si logra la máxima calidad posible, muy importante. Igual nuestras propuestas de hacer una universidad de enseñanza de programación, no de manejo de computadores, sino de construir programación, inteligencia artificial en USME, y aunque no es de Bogotá, nuestro compromiso, porque tiene incidencia en Bogotá indudable, de hacer la Universidad de Soacha. Bueno, este es un esfuerzo centrado en la educación, que es fundamental en la política de seguridad de la ciudad, en el mediano y largo plazo. Le he pedido, ahora me toca pedirle a la ministra de Vivienda, pero le pedí a la alcaldesa que se haga una mesa para estudiar un plan de mejoramiento de vivienda a la bogotana, en los barrios populares de Bogotá. El programa de transferencias que hemos discutido, y corto aquí porque ya me extendí mucho como siempre, es que, digamos, renta ciudadana concreta, la que tenemos aquí en el país, aprobada por ley en el Plan Nacional de Desarrollo, es un cambio en las transferencias. Las transferencias de la nación usualmente son pequeñas cantidades de dinero que se le entrega a familias en teoría pobres, porque ahí hay una corrupción que nosotros tratamos de disminuir al máximo. A familias en extrema pobreza en un núcleo que, claro, aumenta el volumen, pero porque es una pequeña cantidad de dinero. Lo que yo veo, de acuerdo a las estadísticas del DAN, es que no ha tenido el impacto suficiente para disminuir pobreza. Mantenemos los programas clásicos que hay ahí, porque los otros por ley los terminó el gobierno anterior el 31 de diciembre del año pasado, en el presupuesto del año pasado, no podían pasar a este año, como ingreso solidario, políticas de emergencia por el problema del COVID, pero nosotros hemos cambiado el criterio en los programas clásicos de transferencia, porque ya no se recibe una pequeña cantidad, sino una cantidad que saque de la pobreza, estadísticamente hablando. O sea, que pase de las líneas con que se define en Colombia la pobreza y la pobreza extrema, 500.000 pesos mensuales para madres cabeza de familia, que en este momento es 1 millón. Si ustedes hacen las cuentas, es fácil. 500.000 pesos son 6 millones año, por 1 millón, pues son 6 billones. Y entonces, claro, el hecho de aumentar la cantidad de dinero por familia nos obliga a focalizarla, porque no tenemos plata para más. 6 billones para mujeres, en general jóvenes, mamás de niños menores de edad. La transferencia es para la mujer, pero en el fondo, en realidad lo va a recibir el niño en comida, la niña, los niños. Creemos que eso va a disminuir la desnutrición infantil, lo vamos a ver.
Y obviamente hay un núcleo importante en la ciudad de Bogotá que recibe renta ciudadana. Es la transformación de familias en acción hacia renta ciudadana. Renta ciudadana se tiene que expandir, pero estamos esperando la ley. ¿Por qué? Porque renta ciudadana pueden recibir también los viejos y las viejas, que hoy no reciben nada, o un bono pensional que es una limosna. Eso lo prometí en campaña. ¿De qué depende? De que se apruebe la reforma pensional. Porque la reforma pensional, al disminuir el flujo, que en este momento son 12 billones del presupuesto nacional a Colpensiones, para pagar pensionados del sector privado, es un subsidio, pero la reforma pensional lo que hace es buscar otra fuente de financiación para esos pensionados, que son las cotizaciones actuales en fondos privados de pensiones. Entonces libera esos billones parcialmente y podemos desarrollar el segundo gran programa de renta ciudadana, que es para viejos y viejas, que tendrá también un impacto muy importante en Bogotá. El desfase en número entre el gran volumen de personas con limosna que se daba antes a un programa real de renta ciudadana se llena con el crédito popular. Y entonces hemos pedido una mesa. El único banco que puede dar ese crédito popular es el Banco Agrario desde el sector público. Y estamos tratando, y ya hay conversaciones, de llevar la banca privada a dar crédito a la economía popular. Estas tienen que ser créditos con tasa subsidiada de interés por las razones actuales. Y hemos pedido que se haga una mesa aquí de la economía popular en Bogotá, para ver cómo una masa enorme de dinero se puede llevar a la ciudad de Bogotá desde el sector público, pero no a partir de la vía de la limosna, sino a partir de la vía del crédito productivo. Para habilitar, yo creo que ese es el mejor mecanismo, hay que probarlo, de superación de la pobreza, no solo en Bogotá, sino en Colombia. Y estos son los aspectos sociales de una política de seguridad que hemos propuesto, y en varios temas fundamentales pues nos hemos puesto de acuerdo, más el crecimiento del número de la policía. Y ya como me extendí demasiado, entonces gracias, muy amable por haberme escuchado. No hablamos de metro hoy, pero digamos, a una funcionaria anunció procesar a unos funcionarios míos porque están haciendo un estudio para ver si hay una alternativa en un trayecto de metro subterráneo que financiaría completamente la nación. Todo eso depende, que ya es para el mes de octubre, o sea que además se nos cruzó con las elecciones, o sea que se nos volvió complejo el problema, como fue en mi época el metro, pero eso lo hablamos, ¿cierto?, en una pasada ocasión. Ya veremos qué dicen esos datos, qué dicen los electores bogotanos también, y qué dice la realidad china. Tengo entrevista con el presidente chino el 25 de octubre y son temas de los que hablaremos, no solo de eso, en Pekín. Entonces, nunca veremos qué dice el jefe de Estado chino sobre estos temas, si nos puede ayudar a darle una mano a la transformación del transporte en Colombia hacia lo férreo y lo eléctrico. Bueno, gracias, muy amables. Gracias, presidente.